Hola, mi nombre es Yaret Miserio Sánchez y soy estudiante del cuarto cuatrimestre de Ingeniería Mecánica Automotriz en la ciudad de Veracruz. Hoy les vengo a presentar mi video sobre temas selectos de química para la evaluación final. El objetivo de este video es demostrar los temas aprendidos durante el cuatrimestre, en específico en el tercer parcial, que fue en línea, a base de una presentación para poder enseñarles lo que nosotros conocemos. Como primer tema tenemos pruebas de laboratorios y lubricantes. Es importante conocer las pruebas de laboratorio que se llevan para los lubricantes en el sector automotriz, ya que tienen que resistir a cierto grado de temperatura, cierto grado de roce, cierto grado también de dureza, pero también tiene que tener un determinado número de tamaño o de grosor para que las piezas mecánicas puedan tener un mejor funcionamiento y no se tenga un grosor excesivo ni tampoco un grosor mínimo, ya que las piezas como están en constante en contacto, se necesita tener una mayor certeza en las pruebas para poder asegurar y vender un producto de alta calidad. También tenemos el cuestionario de aceite, grasas y lubricantes. En la mecánica automotriz, las grasas, los aceites y los lubricantes son diferentes. Aunque los lubricantes hacen la misma función de los aceites y las grasas, cada uno lleva su partícula o cada uno lleva su determinado característica. En este caso, nos preguntaron qué tipo era viscosidad absoluta, qué tipo tenía viscosidad cinética, la cual, por ejemplo, la viscosidad absoluta es cuando un líquido, grasa o aceite se queda en un estancamiento total que no tiene una viscosidad cambiable. En este caso, la viscosidad cinemática, necesita hacer una prueba referente a qué tanto tiempo se llega a tener para recurrir o correr una cierta distancia. Es por eso que se optó por tener este cuestionario para saber las diferencias que son entre estos parámetros y cada una sus desventajas, sus cualidades, sus ventajas que tienen. También tenemos la clasificación de la polimerización. En la mecánica automotriz tenemos diferentes tipos de polímeros y es importante conocerlos, ya que los polímeros actualmente están teniendo mayor cantidad de ocupaciones en el sector automotriz. Por ejemplo, el PVC, ya que muchos tipos de filtros tienen bases de PVC o muchos tubos también ya tenemos PVC, ya que es ligero, es barato y sobre todo es más sencillo de hacerlo. Ahorita veremos las técnicas para hacer el polímero, pero entre ellos también tenemos nitratos celulosos, tenemos propiedades genéticas, cloruro de polivireno, polímeros artificiales, polímeros naturales, como lo son las proteínas. En pocas palabras, todos los polímeros actualmente, tanto en nuestro cuerpo los tenemos, como también hoy en día los plásticos, que es más que nada un plástico, se ocupan en el día a día y en nuestra vida cotidiana. Y es por eso que tenemos polimerización por adición. Las moléculas o las micromoléculas son tan pequeñas que necesitan ser juntadas en un grupo compacto para poder tener firmeza y resistencia. Es por eso que aquí tenemos unas imágenes en los videos de las tareas que nos dejó el ingeniero Virgen, que nos tenemos que juntar ciertas características o ciertas partes del polímero para poder hacer uno y tener mayor resistencia. Tenemos la polimerización por condensación. La condensación es un poquito más complicada de entenderla, pero por ejemplo aquí nos dice que se forma por un mecanismo de reacción en etapas. Es decir, que a diferencia de la polimerización por adición, se condensa y son unidades manufacturadas. Cada una lleva un proceso. Aquí solamente se unían y listo, ya quedaba hecho el polímero. Aquí llevas unos ciertos procesos de que primero tienes que pasarlos a diferentes tipos de etapas o pasarlos a diferentes tipos de, eh, de procesos, perdón, de diferentes tipos de procesos, los cuales cada uno lleva un determinado número de calor o número de humedad, ya que, por ejemplo, puede estar primero líquido y después tienes que pasarlo a sólido para poder después derretirlo y ponerlo no a gaseoso, pero de una forma más blanda, en estilo, vamos a llamarle así como si fuera una tipo masa gelatinosa para lo que es ser más moldeables en otros tipos de moldes. Y tenemos que las propiedades de aplicación de los polímeros. Tenemos termoplásticos, los cuales son plásticos que con calor se van a terminar derritiendo, pero al tenerlos una temperatura estable van a empezar a tomar más forma dura y al tenerlos en una temperatura fría van a tener una dureza, una firmeza mayor a la que se tiene a temperatura ambiente. Entre más vaya cambiando los, los climas o las temperaturas, va a ir teniendo una mejor función.
Tenemos los elastómeros, ya que son materiales que no son 100% duros ni tampoco completamente líquidos, sino tienen una forma de plasma, como ya se los venía comentando. Es elástico, pero también como una liga, pero también se tiene en forma de plasma para poder ponerlo en los moldes. Entonces, los elastómeros son polímeros que no tienen una dureza, una firmeza 100% hecha, y tampoco una parte líquida. Son más que nada flexibles. Tenemos los conformados de polímeros, que es donde ya les venía platicando. Las formas de cómo nosotros podemos crear modelos o moldes o diseños para poder crear cosas que nosotros conocemos de plástico. En este caso tenemos con extrusión, que tenemos con inyección, tenemos con compresión, soplado y con banda. Entonces, la primera es un tornillo en el cual se van vertiendo pequeñas partes de polímeros o bolitas de polímero, lo cual el cilindro tiene tanto calor que los va derritiendo, se va empujando y va saliendo por un punto, que va saliendo por una, bueno, se llama como una jeringa. Entonces, eso va ya dándole una forma que nosotros vayamos queriendo, hacia un molde, un recipiente. Tenemos la inyección, que es es la misma función de la primera, pero vamos ya a la segunda, que ahora se le vamos a tener que inyectar a algún molde o sobre la base de algo. Tenemos la compresión, tenemos miles de partículas de polímero y tenemos una pesa de alto calor, el cual comprime y al hacer calor lo va a derretir y al separarlo se va a enfriar y va a tener ya automáticamente la forma que nosotros queremos. Está el soplado, que relativamente es como cuando soplamos vidrio. Se inyecta el polímero altamente derretido, pero a calor, y se va soplando y se le va tomando la forma que ellos quieren. Y por banda de extrusión, entonces solamente es un polímero como si fuera un elastómero. De hecho, es un elastómero que se va dando una banda y va aplastándose y poco a poco va tomando la forma que nosotros queramos. Tenemos también, es importante saber los componentes de la llanta. Como siguiente tema fue lo que vimos, ya que en la mecánica automotriz los neumáticos y llantas son importantes. Saber cada una de sus partes y cada uno de sus funcionamientos es de alta calidad para que nosotros sepamos realmente qué es lo que más nos conviene y qué es lo que no tenemos que tener. Tenemos que saber los nombres, las componentes, lo que nos dice el costado de una llanta y todas las partes importantes, porque cada una de sus funciones son diferentes, no todas las llantas sirven para lo mismo. Y es por eso que tenemos las especificaciones de una llanta, que en este caso, por ejemplo, tenemos que si es para pasajeros, para ancho de llantas, perfiles, radiales, diámetros, índices de carga, índices de velocidad y presión de los fluidos, o en este caso sería presión de lo que es para el inflado. En la llanta, en el lado derecho, tenemos un dibujo de una llanta, pero al costado de la llanta tenemos cada una de sus partes que nos van a indicar. Desgraciadamente, muchas personas y también nuestro rubro del sector automotriz no toman atención a este tipo de cosas. No toman importancia y los dejan de a un lado. Por eso es importante saber qué nos quiere decir cada uno de los perfiles o cada una de las cosas que vienen en el perfil de la llanta, ya que nos dice que es diferente. Nos dice que no le puedo poner esta llanta a un carro que solamente va a andar a la ciudad, que la misma que yo le voy a poner a uno que va a estar siempre en la, en una pista que no tiene nada de terracería, no tiene nada de asfalto y es pura terracería. Es diferente el funcionamiento. También la fabricación de llantas es importante, pero para eso primero tenemos que saber qué son las partes o las palabras que se manejan y por eso tenemos un glosario, ya que se manejan bastantes palabras complejas y diferentes que nosotros no manejamos. Entonces, primero tenemos que conocer cada una de sus palabras, cada una de los significados de las palabras para poder saber y entender mejor cómo se lleva a cabo la fabricación de un neumático. Y en este mapa, en esta tabla conceptual, tenemos lo que es una fabricación, un proceso de una fabricación de un neumático. Desde el calentado interior, que es cuando se llega a calentar los polímeros o el caucho y se empieza a vertir, hasta el montaje del neumático y el curado del neumático, que es ya cuando es el proceso final en el cual se tiene a enfriar y se tiende a probar. Y por último tenemos el cuestionario de repaso. Es importante nosotros llevar un cuestionario de repaso para poder conocer y depurar dudas que nosotros tuvimos a lo largo de este tercer parcial. Y se nos hizo una idea bastante interesante, ya que de esta forma nosotros podemos tener otra experiencia, otra idea e incluso también asegurar o reafirmar lo que nosotros ya sabíamos, pero sobre todo las dudas que nosotros teníamos, investigarlas y pues en cierta manera te sientes menos perdido, ya que lo mismo que ya tenías dudas anteriormente, al hacer un cuestionario vuelves a repasarlo e incluso ahora puede quedar mejor entendido.
Y bueno, eso fue todo. Gracias por escuchar mi presentación. Esto fue lo que se llevó a cabo a lo largo de el último parcial del segundo cuatrimestre de Ingeniería Mecánica Automotriz. Mi nombre es Yared Misier Ruiz Sánchez y eso es todo.